¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Película Plus, su podcast de confianza, donde su servidora, Gabriela Camacho, Gaby Cam, y debí haberte presentado primero Terribles Decisiones, Riva Pop. No importa. Hablamos de series, de cine, aquí no hay egos, así que no importa. Soy Riva, aquí estoy, y aquí estaré por siempre. Y aquí estaré antes o después, no importa. Bueno, pues estamos aquí para platicar de temas relevantes, de lo que se está hablando allá afuera del mundo del cine y del entretenimiento. Principalmente hoy nos vamos a enfocar en películas, no tanto como en series, porque estamos ya entrando a la temporada de premios. Ya estuvieron por ahí los Golden Globes, los Critics' Choice Awards, vienen los Emmy y por supuesto pronto sabremos las nominaciones a los premios de la Academia, así que pues hay que hablar de esas cintas de las que todo el mundo está hablando. Por supuesto, así es. En este episodio vamos a hablar de la nueva reinterpretación de un clásico de los chick flicks, Mean Girls. Ya salió esta película que es un musical y de la cual Gaby Cam nos estará contando mucho más. Y también vamos a hablar de una película preciosa, inesperada, conmovedora llamada The Holdovers, Los que se quedan en español. Además, vamos a hablar de lo último que hemos estado viendo en plataformas, que curiosamente es lo mismo y es una película que ha tenido bastante polémica. El escándalo alrededor de Saltburn, eso y mucho más les contaremos hoy en The Película Plus, así que ¡comenzamos! Y bueno, como ya escuchábamos, es momento de hablar de un clásico que creo yo nadie vio venir que se iba a convertir en un clásico en 2004 que estrenó. Fue justamente en una época donde había un apogeo tremendo de chick flicks, de comedias románticas, donde las estrellas adolescentes estaban en su máximo esplendor, con caras como la de Hilary Duff, la de Amanda Bynes. Ella también. es la que más tengo en la cabeza, incluso, Sarah Michelle Gellar de pronto también estaba por ahí. Era esa época, finales de los 90s, comienzos de los 2000s, en los que este género cinematográfico estaba muy de moda, las películas para adolescentes, con todas estas secundarias americanas, y era un imaginario que obviamente para nosotros aquí en Latinoamérica era algo lejano, pero era muy interesante, y yo creo que esta película sí destacó cuando apareció en el 2004. Totalmente de acuerdo. Yo no sé tú, Riva, seguro sí. Yo soñaba con ir a una escuela americana. Ay, sí. Y que alguien me invitara a prom, ¿no? O sea, eso no existe en México, se llama graduación y si quieres vas y si no, no. Y no tienes que ir acompañado. ¿No hay fiesta? No, sí hay fiesta, pero no hay como este ritual adolescente de y me invitará alguien y voy sola y el rey y la reina. Y bueno, en pleno 2004, Tina Fey, que es una gran comediante y escritora, nos trae Mean Girls, Chicas Pesadas, que además cuando esta película estrenó ya Lindsay Lohan se estaba coronando como la reina de las películas adolescentes, pero creo que esta cinta la terminó de coronar porque para quienes literalmente viven debajo de una piedra y no saben qué es Chicas Pesadas, bueno, pues Chicas Pesadas es una película que estrenó en 2004, que cuenta la historia de Katie Heron, que es una chica adolescente que fue educada en su casa porque sus padres se dedicaban a explorar a la ciencia. Entonces viene de África, llega a una universidad americana y descubre que es una selva donde todo el mundo está dispuesto a hacer lo que sea por ser el más fuerte. Y bueno, dentro de esta película conocemos a un grupo de 3 mujeres que además, importante mencionar que estos nombres, creo yo, sobre todo 2 de ellos, terminaron siendo grandes estrellas de Hollywood a la fecha, nominadas a varios premios, que siguen haciendo taquilla y streaming, que son Rachel McAdams y Amanda Seyfried. Así es. Que junto con una tercera integrante eran las plásticas. Estas mujeres adolescentes, realeza adolescente, que hacían lo que fuera para hacerle la vida imposible a los demás. Esta película, en su momento, cuando estrenó, la verdad es que era una propuesta muy valiente, porque dejaba de lado los clichés típicos de las comedias románticas, de le quitan los lentes y ya es hermosa y nadie la reconoce, o van a detener el avión o el tren para confesarle su amor. O sea, todas estas cosas que todas las comedias románticas tenían, esta no lo tenía. Y en su lugar daba un discurso bastante feminista, por un lado, de lo complicado que era la sororidad en esa época y de cómo pues las mujeres teníamos que empezar a tratarnos bien entre nosotras antes de esperar que otras personas nos trataran bien. Es cierto. ¿No? Gran mensaje, además, porque sí fue muy disruptivo en su época, porque no era la película, como lo dices, que seguía como los mismos esquemas, y sí además hizo algo que de la pantalla grande salieran cosas que hasta el día de hoy seguimos utilizando en la vida cotidiana, como, no sé, The Limit Does Not Exist, o frases como You Go, Glen Coco. Es 3 de octubre, ¿no? Sí, hoy es 3 de octubre, o sea, que celebremos el 3 de octubre como el día de Mean Girls, solo hace pues que esta película sí se haya mantenido como
además, no sé, uno de los estándares también para la comunidad LGBTIQ+. Entonces, sí es una película de culto y que, bueno, lanzarse a hacer una reinterpretación, un remake, solo lo podía haber hecho pues su creadora, Tina Fey. Claro, ahora para todos los que se preguntan, bueno, esta versión de Chicas Pesadas que llega a cine, ¿qué es? O sea, es lo mismo, pero otros actores. La realidad es que Chicas Pesadas tuvo tanto éxito que se hizo un musical de Broadway en algún momento, que por cierto sí tuve oportunidad de ver y era maravilloso, porque lo que hacía este musical era la misma historia, mismas frases, todo lo que esperas ver de Chicas Pesadas, pero con el factor tecnología que hoy en día obviamente haría completamente distinta la historia, ¿no? El que tú pudieras subir a redes sociales lo que está pasando en la prepa, Katie Heron, hacer, no sé, en vivos de las fiestas adolescentes y demás. Entonces, se hizo este musical y ahora llega a la pantalla grande la adaptación al cine del musical de Broadway. O sea, Chicas Pesadas inspiró un musical y ese musical ahora inspira una nueva versión de Chicas Pesadas. Yo digo que en serio es una reinterpretación de Chicas Pesadas del 2004, pues porque está como traído a nuestra época, a nuestros tiempos de hoy. Ya no a la chaviza. Ya no está. Quiero preguntar una cosa. Ya la escena de la llamada triple, pues no, ¿quién llama? Pues ¿quién habla por teléfono ahorita? O ya sea, nadie. En Jessie nadie habla por teléfono, esto es a punta de mensajes. Y harías llamada de WhatsApp, no necesariamente ya, ¿no? Porque yo a veces sí hago como videoconferencia de WhatsApp, pero ya usa Zoom, otras cosas, no es llamada de 3. Pero bueno, les platico rápidamente qué pasa con Chicas Pesadas. Primero que nada, pues como ya les adelantaba, es una película musical, que además, pues creo que el papel más relevante, o un poco el eje de la historia, más que Katie incluso, pues es Regina George, porque al final es la villana, la antagonista, la que da todas las lecciones de vida, y era difícil encontrar a alguien que pudiera hacerlo como fue en su momento Rachel McAdams, y decidieron traerse a la actriz del musical de Broadway, que además es una artista pop maravillosa, que se llama Renee Rapp, a hacer este papel, que además tiene una voz que, de verdad, maravillosa, increíble. Y ¿qué es lo que pasa, yo diría, con Chicas Pesadas? Si tú nunca viste esta historia, o si eres de una generación completamente diferente a la nuestra, porque claro, Rive y yo teníamos esa edad cuando salió, ¿no? O sea, era nuestro momento. Sí, teníamos la misma edad que Lindsay Lohan y Amanda Seyfried. Si tú nunca viste Chicas Pesadas y ves esta película, te vas a topar con una historia muy divertida, con un musical que no es abrumador, que no creo que las canciones salgan de la nada y no, o sea, no cantan los diálogos. Eso me pareció muy interesante, o sea, es obviamente está adaptada de un musical, pero no es que todo el tiempo esté el tema de la música. Sí hay que decir algo, las canciones no son muy recordables. No para mucho, la verdad no. La más recordable no es una canción de la película, es el tema de la película. Exacto. Con Renee Rapp y Megan Thee Stallion, pero creo yo que no te hacen daño y sí le aportan cierta dimensión o profundidad a los personajes. Eso por un lado. Por otro, bueno, hay un elenco talentosísimo que está encabezado por Angourie Rice, una actriz australiana que la vimos en papeles secundarios en Spider-Man. Ah, sí, ella es Katie Heron. Auli Cravalho, ella es Janice Ian, que la verdad en su momento también fue un gran papel. Sí. Jacquel Spivey, él es Demian. Él es este personaje de She Doesn't Even Go Here, que todos amamos. A ese personaje porque me parece que era súper disruptivo, sus frases, como su look con el hoodie amarrado cuando ya van a hacer todo lo de la escuela. O sea, como que hay cosas muy icónicas de todos los personajes. ¿Qué tan fieles a estos primeros personajes fueron los chicos de ahora en Mean Girls? Yo creo que muy fieles. O sea, todas las frases que esperas escuchar, ahí están. Todos los momentos que esperas escuchar, ahí están, con su propia versión, con su propia interpretación. O sea, no pretende ser una copia de la anterior. Pretende ser la misma película, la misma historia, los momentos memorables, con otro elenco, con otro sabor, con otro tono. Algo que esta película no tiene y la original tiene es que en la original la narradora es Katie. Ella te va contando qué va pasando. A mí eso me faltó mucho. Eso lo amo en la primera. En esta no pasa, simplemente te lo muestran. Ella no es narradora, no cuenta nada. Otra cosa interesante es Christopher Brini, que es el actor de The Summer I Turned Pretty, el verano en el que me enamoré. Él es Aaron Samuels. Sí. Y pues también no es muy diferente a la versión, la verdad, pero creo que, no sé, de pronto pareciera un poco más inteligente que el Aaron Samuels de nuestra época. Okay. Yo tengo que confesar que hubo dos personajes que me gustan más en esta versión que en la versión original y son Janice y Demian, justamente. ¿Demian? Bueno, Demian es difícil, es que Demian es bueno las Demian, dos. O sea, es que Demian es insuperable en la primera. Sí, o sea... sí. And I want my pink shirt back.
Oh, he's almost too gay to function. Sí, claro, Sí. claro. Oye, dato curioso, ¿sabías que la música para esta película la hizo el esposo de Tina Fey? Es Wow, su ¿no? esposo, así es, Jeff Richmonds. Que, por cierto, Tina Fey vuelve a ser la señorita Norbury. Hay dos personajes que Se ve regresan. igual. Es ella y el director de la escuela, que muy divertido. Pero pues también el elenco tiene ahí a John Hamm, que es este profesor de educación Qué sexual. inesperado ver a John Hamm en este papel. O sea, lo hemos visto últimamente que su Top Gun, que en mil cosas súper serias y de Que repente... su morning show. Sí, Mean Girls. Pero bueno, hace un gran papel. ¿Qué puedo decirles? Lo que intentaba completar, pero mis ideas son muy rápidas y veloces, es, si nunca vieron Chicas Pesadas, la van a disfrutar mucho. La historia siempre va a ser original, siempre va a ser genial. No importa la edad que tengan. Y si sí vieron Chicas Pesadas, también la van a disfrutar mucho, porque hay un factor nostalgia en esta versión que sigue estando ahí y que creo además que le va a hablar a otras generaciones que no tuvieron la oportunidad como nosotros de crecer con Mean Girls, con Chicas Pesadas, con todo el culto que hay alrededor de esta película, el color rosa, las frases, las canciones, la moda. Entonces, bueno, pues definitivamente es una recomendación de película, claro que sí. Y si ustedes quieren saber más de Chicas Pesadas, pues no se pierdan de Película On Demand, porque tuvimos entrevistas con todo el elenco. Regresamos a nuestra programación habitual iniciando el 2024 y iniciando año. Hubo una película que ha estado en boca de muchas personas, muchos medios han hablado de ella, han habido trends de TikTok y es Saltburn, que está disponible en Prime Video. Obviamente teníamos que verla para poder discutir aquí en vivo y en directo con ustedes, pues qué opinamos de la polémica alrededor de esta película, que es bastante provocadora y que tiene críticas muy divididas. Hay gente que le está alabando muchísimo y hay gente que de pronto dicen como que hicieron muchas cosas exageradas para contar una historia sosa. ¿Tú en qué bando estás sobre Saltburn, Gaby Cameron? En el segundo. A ver, no, es que Rivas, si me cedes la palabra, no sé por dónde empezar. Yo creo que lo primero que hay que hacer para la gente que no ha visto Saltburn es contemos que de nos qué se hagas trata. un resumen de qué se trata. Bueno, Saltburn es la historia de un chico llamado Oliver que entra a estudiar a Oxford. Él es un chico un poco torpe, tiene sus lentes, como se puede decir que es el típico nerd. Y becado. Y becado. Exacto, entonces de pronto que entrar a Oxford es un lugar en el que se siente un poco menos y ve a su alrededor y ve pues a todas estas personas de privilegio infinito pues que no tienen las preocupaciones que él a lo mejor tiene. Y una de esas personas es Félix, quien es interpretado por Jacob Elordi, que está espectacular. Glorioso. Él es la trama, claro que sí, en eso sí estamos de acuerdo, nos damos la mano. Y pues este hombre tiene, digamos que, no sé si llamarle un talón de Aquiles, que es muy bondadoso. Él es una persona que de pronto ve que Oliver es socialmente como o sea, raro y como que le ofrece ser su amigo porque vio en él bondad y una cosa lleva a la otra y terminan convirtiéndose pues en los grandes amigos de la universidad y salen al break de vacaciones y pues Oliver dice pues que él tiene una relación no muy buena con sus padres, que tiene una vida familiar muy dura y pues Félix lo termina invitando a Saltburn, a donde se reúne su familia cada verano, que es un castillo espectacular, que hay que decirlo, o sea, las escenas de cómo presentan cada uno de los salones de este castillo, los jardines, el laberinto, es para mí es como si el castillo hubiera sido otro personaje porque te lo presentan y la manera en la que como los movimientos de cámara de cómo te muestran el lugar a mí me llamaron mucho la atención, pero bueno, ya estando allí en Saltburn, pues Oliver conoce a la familia de Félix, que es bastante particular y peculiar y yo no sé si seguir contando, a mí me gusta como quedarme aquí porque empiezan a suceder cosas muy provocadoras, muy intensas, porque nos damos cuenta que Oliver no es la persona como que aparenta ser, este niño raro, incómodo, tiene como una agenda por ahí que ya luego le vamos descubriendo, y de eso va Saltburn. De acuerdo, no, yo creo que lo resumiste perfecto. Creo que parte de la magia de esta película y por la cual causó tanto revuelo es justo que yo recuerdo las primeras reseñas que leí sobre Saltburn, de qué se trataba y demás, que obviamente era la película del momento por Jacob Elordi, que está de súper moda, que acaba de estar en Priscilla, que va a ser Frankenstein con Guillermo del Toro. Y pues es el actor de Euphoria, ¿no? Todo el mundo quiere ver lo que haga Jacob Elordi. Y yo me acuerdo que las primeras reseñas eran que era una película de vampiros, entonces yo no sabía bien qué estaba viendo cuando le di play. ¿Qué? Pero después hay una explicación de Emerald Fennell, de la directora. Ok. Ahorita te lo voy a contar.
Es que sí hay una escena como muy vampiresca, bastante provocadora, bastante fuerte. Hay varias escenas como que han tomado como un lugar en el mundo de los memes, como que ahorita existe una vela que tiene olor a la bañera de Jacob Elordi. Sí, que no podemos explicar eso, pero claro, yo no entendía qué estaba viendo. Parte de la aventura de esta película, creo yo, es que no sabes de qué se trata exactamente. Riva y yo tenemos ahí una discusión porque ella decía, es que yo sí desde el principio supe que iba a pasar. Y yo no, o sea, yo por el contrario siento que es una película que si no ves hasta el final, si no le das la oportunidad hasta el final sin juzgarla, no terminas de comprender por dónde va, porque realmente es un guión muy inteligente. Sí. Creo que es un guión que incluso tiene ciertos tintes de quién es el culpable, ¿sabes? De películas como Knives Out, ¿no? Sí. Pero sin un crimen de por medio, simplemente no sabes bien qué, ¿no? O sea, qué está pasando. También en momentos sentí que estaba viendo Call Me By Your Name. Sí, yo no la sentí tanto por ese tono, la sentí más como un Glass Onion literal, porque sí juega mucho como a hacerte pensar cuál sería la agenda que tiene Oliver desde el comienzo, porque tú lo ves y como que sí hay algo en él que hace que no encaje en el sitio en donde está, pero luego como que una cosa lleva a la otra y a la otra y tú empiezas a descubrir el arco de ese personaje me parece brillante, o sea, Barry Keoghan, ¿cómo se pronuncia Barry el apellido? Keoghan, o sea, ese hombre, qué papel tan impresionante, además porque sí se transforma a lo largo de la película y me parece que es muy loable ver cómo en el ensamble también se veía la incomodidad, o sea, todo está jugado y actuado de tal manera en que sí es como ¿quién es el culpable? Pero muy sutil, porque además es una película excesiva. Sí. Las escenas son excesivas, Sí, se van no a se lo más detiene, extremo, o sea. no se detiene, es una tras otra. Además están pasando mil cosas en un mismo lugar, entonces como que cuando tú ves una escena de la película, sí estás viendo al personaje central, pero atrás estás viendo a dos personas que de pronto están en lo suyo, pero te interesa ver, o sea, como que hay muchas cosas que llaman a la vista de esta película que yo siento que hará que mucha gente quiera verla y revisitarla más de una vez, ¿sabes? Entonces sí me pareció interesante como el hecho de que sí es una historia muy sencilla a la hora de la verdad, como que ya cuando terminas de ver la película dices, no, pues yo siempre lo supe. Tal vez, sí, pero tal vez no. Pero lo interesante es que no te suelta. Yo siento que es una película muy entretenida, es una experiencia muy divertida, salvo en con todo y que llega a esos momentos chocantes que uno dice, ¿era esto realmente necesario? Sí, ese es el tema. En realidad todo el buzz en redes sociales viene de ciertas escenas que tú nunca creíste que ibas a ver en la pantalla, no Sí. por censura, sino porque difícilmente algún director se atrevería a ponerlas en la pantalla. O sea, normalmente ese tipo de escenas están sugeridas, no están explícitas como las ves en Saltburn. También pues creo que Barry Keoghan es un actor muy joven que ha construido una carrera en los últimos años sumamente admirable. Estuvo nominado al Oscar por la película The Banshees of Inisherin. Nunca supe el nombre, se llamaba Los Espíritus de la Isla en español, y con eso nos vamos a Inisherin. Inisherin hizo un súper papel. Yo tengo que contarles aquí una anécdota rápidamente. El día después del Oscar, él estaba en el mismo hotel que yo. Y yo estaba ahí haciendo checkout y llegó y se paró a preguntar algo y yo lo vi, ¡es Barry Keoghan! Y yo no soy capaz de contener mis palabras, entonces lo volteé a ver y le dije, tú debiste haberte ganado el Oscar. Y me miró con cara de, no necesito oír eso, pero gracias. Ay. Y fue muy incómodo, pero lo sigo pensando, lo sostengo, me encanta su papel. Qué incómodo. Creo que no vale mucho la pena profundizar más en Saltburn, porque creo que justo la experiencia es lo valioso de esta película, el no saber qué vas a ver. En mi caso, el no tener claro si había un villano o no, o si los dos lo eran, o si uno no, o si otro. Incluso en algún momento hasta Rosamund Pike me dio vibras de que podía ser villana. Es que hay que decir algo, como que ella y Félix, el papel de Jacob Elordi, compartían muchas cosas porque eran como estas almas caritativas de la familia que como que adoptaban a sus amigos y los querían como cuidar de todo mal. Entonces como que ese símil a mí se me hizo muy interesante. Y ¿sabes yo qué creo que hizo también Emerald Fennell, la directora? Jugarle a que todos creemos que Jacob Elordi es el chico malo. Siempre. Estamos acostumbrados a que él es el chico malo en Euforia. Entonces como que igual vamos a verlo y vamos a dudar. Sí. O sea, no sé por qué instintivamente pasa eso con Jacob Elordi, como que tú dices, no, este man me va a destruir la vida. Sí, o sea, sí, totalmente tiene razón. Es el galán que te va a destruir el corazón y te va a mandar a terapia 3 años. Totalmente. Sí, pero en esta película estuvo cool como que ella jugara como con esa imagen y presentara de pronto algo distinto. Es una película interesante y perturbadora. Totalmente. Y solo para resumir lo que hablábamos, que te decía que era una cinta de vampiros, Emerald Fennell en algún momento explicó por qué la definía como una cinta de vampiros, y es porque básicamente uno de estos dos personajes
es la clase de personaje que le chuparía la sangre, la energía y todo a cualquier persona que se le acerque. Y sí pasa literal. Y sí pasa literal. No vamos a entrar en detalles. Si ustedes ya vieron Saltburn, platíquenos qué opinan en @de película40 y por supuesto en nuestras redes sociales, @arribapopmusic y la mía, @gabicam40. Saltburn es una recomendación de película, creo yo que sí. Si quieres ser parte de la conversación, tienes que ver Saltburn. Ojo ahí, no la veas con menores de edad, no la veas con tu mamá y tu papá, o sea, pero ni por error ni se te ocurra, ni con alguien con quien no te sientas 100% cómodo porque es una película incómoda. Muy. De una. Y como ya les adelantábamos en este su lindo podcast de confianza, hoy estamos hablando de un par de películas que han dado de qué hablar en los premios. Saltburn, de hecho, está nominada a los Critics' Choice Awards, me parece que por fotografía. Y diseño de producción. No estoy segurísima, no me hagan mucho caso, pero bueno, eso lo pueden descubrir en internet, no necesitan de mi conocimiento, pero ¿verdad? Podría serlo porque las dos están muy bonitas. La verdad es que sí. Y Barry Keoghan, si no estoy equivocada, también estuvo nominado a los Golden Globes. Puede que no, ya no sé, porque hay tantas premiaciones que yo no sé qué está pasando, pero hay otra película que desde aquí les podemos adelantar que va a obtener nominaciones al Oscar y que en mi percepción es El Caballo Negro de este año, que es esa película con mensaje bonito, con historia sencilla y con grandes actuaciones que va a hacer que la gente voltee a verla y le cambie la vida a muchas personas. Estamos hablando de The Holdovers, Los que se quedan, una película protagonizada por Paul Giamatti, que Riva, ¿de qué se trata? Hablemos de Los que se quedan porque esta es la historia de un maestro en una gran escuela inglesa, cuyo nombre no lo recuerdo en este momento, gracias, pero es una de esas grandes escuelas de renombre de caballeros y es un maestro que pues él no tiene familia y él siempre pues o sea como que lo obligan a quedarse en el break de Navidad a cuidar a un grupo de estudiantes que pues no tienen básicamente a dónde ir. Resulta que uno a uno los estudiantes se terminan teniendo dónde ir, pero solo queda uno, el señor Dolly, y pues digamos que son polos totalmente opuestos este maestro y este estudiante, pero a lo largo de este break de Navidad los dos van a encontrar que hay más cosas que los unen que las que los separan, entonces desarrollan una amistad inesperada que se convierte realmente en ese apapacho que no sabíamos que todos necesitábamos. Estoy de acuerdo. Es una película hermosísima que tiene unas actuaciones, como bien lo dice Gaby, o sea, Paul Giamatti, pues justamente se ganó el Globo de Oro por esta película y empieza en una carrera para el Oscar que puede irse para allá. Y es una historia que está además ambientada en los años 70 y ¿qué podemos decir? Me encantó la música, me parece que además tiene una cinematografía muy, muy especial, como que los actos están muy bien divididos y como que te lleva uno a otro de una manera en la que tú necesitas saber más de lo que está pasando. No es una historia obvia en ningún sentido, es Alexander Payne, además el que es el director de esta historia, que siempre se precia por ser un director que busca actores con emociones que tengan un balance entre lo divertido y lo totalmente emocional y triste. Y es lo que vemos, porque es una película en la que tú pasas como de tener lástima o de sentir incluso un poquito de asco por una persona a luego morirte de la risa con lo que está pasando y luego entender que hay otros personajes también como alrededor que están pasando sus propios como duelos literalmente, como es el personaje de Mary Lamb, quien es la cocinera del colegio y a quien pues perdió su hijo en la guerra. Y pues es el primer año y la primera Navidad sin su hijo y pues también se ve forzada, digamos que a quedarse para cocinar al estudiante y al maestro y también se vuelve parte como de este ensamble y de este núcleo de amistad inesperada. Es una historia de maestros, hay que decirlo, o sea, de entrada como que, pero no es del típico maestro, ay, que te enseñó, no, son lecciones que van más allá. Yo digo que es más de amistades inesperadas. Yo estoy de acuerdo. ¿No? Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, me atrevo a decir que el Oscar este año va a estar muy probablemente entre Cillian Murphy y Paul Giamatti, sí, que fueron los dos que ganaron los Golden Globes, uno en drama y otro en comedia. The Holdovers sí es comedia, o sea, sí tiene por supuesto dosis de comedia, como todas las cosas que hace Alexander Payne. Sí. Personalmente yo amo Los Descendientes, es una de mis favoritas, pero creo que lo que sí creo puedo adelantar casi con certeza es que Da'Vine Joy Randolph, que es Mary Lamb, se va a ganar el Oscar a Mejor Actriz de Reparto. ¿Y por qué digo que es el caballo negro? Como que en los últimos años de las premiaciones hemos visto este tipo de películas como Coda, por ejemplo, o como Green Book, que plantean situaciones complicadas de una forma ligera,
fácil de contar, pero con un mensaje tremendo y grandes actuaciones, que son las que finalmente resuenan con los miembros de la academia, ¿no? Que son esas historias que te llegan al corazón y te hacen pensar en el maestro que te ayudó en algo, o en esa amistad inesperada que llegó a tu vida y que nunca creíste que iban a terminar siendo amigos. Yo creo que los que se quedan es esa película este año frente a grandes producciones como Oppenheimer o Barbie. Sí. Es una película 100% emocional. Alexander Payne tiene eso. Es un tipo que no teme mostrar la crudeza humana, pero siempre con una buena dosis de mucha alma y de mucho corazón y con ternura. Eso es a mí lo que me gusta de sus películas, que al final siempre te quedas con algo bueno, no es... No, son temas difíciles, son temas crudos, son situaciones complicadas, en algún momento incómodas, incluso para este profesor. Paul Giamatti lo decía en su discurso de los Golden Globes. Nunca creí que ganaría un premio por hacer un personaje que huele a pescado, ¿no? Y literal, porque además tiene una condición por la que huele a pescado. Así es. Hay que decirlo. Es un personaje que bien podría no ser memorable, emblemático o bien... alguien con quien tú conectaras y sin embargo creo que todos conectamos con él a través del personaje del joven. Sí. Entonces es un ensamble maravilloso de actores que además con 3 protagonistas, porque al final casi toda la película se sostiene con ellos 3 más algunos, da un mensaje que apapacha el corazón. Es una película navideña, hay que decirlo, pero no es una película de Navidad. Uh-huh. O sea, hay que quede muy claro esto porque sí siento que justo cuando estamos en esa época y siento yo que, pues yo lamento que haya salido hasta ahorita, que no haya salido de pronto antes, porque siento que hubiera podido tener aún más tracción para la temporada de premios. Y sí siento que es una película de esas que no se te olvidan porque son estos 3 personajes, como tú lo dices, los que llevan la cinta, los que llevan como los 3 actos y te envuelven en algo muy cierto que es la amistad, que es las lecciones, que es el entender cómo somos cuando estamos creciendo y qué personas de pronto marcan nuestras vidas de una forma en la que no estamos como acostumbrados a que alguien como que tenga un impacto. Entonces, siento que es una película muy bonita sobre amigos que se convierten en familia, sobre todo, y en lecciones bien interesantes. Así que, The Holdovers, los que se quedan, recomendación de película. Por supuesto que sí, véanla ya, está en cines para que no se la pierdan porque sí merece todo y se lo va a ganar. De acuerdo, a favor. Y ahora sí, ¡nos vamos! Nos vamos, pero volveremos, no se preocupen, obvio volveremos. Cuéntenos si siguen alguna de estas recomendaciones que les damos aquí. Obviamente somos sumamente transparentes y honestas en nuestras opiniones, pero si ustedes tienen una opinión diferente, nos encantará leerlos en @depelícula40. Si hay alguna película o alguna serie de la que no hemos hablado y les gustaría que habláramos, también bienvenidos. Y alístense porque si ustedes quieren triunfar en su quiniela, en todos los premios que vienen, júntense con nosotras, de verdad. Acá les vamos a platicar todo sobre las cintas nominadas, que ya muy pronto descubriremos las del Oscar a finales de este mes, en enero. Así que preparándonos para la temporada de premios con todo en su podcast de confianza. Gracias por acompañarnos. Riva, gracias. Gracias, Gaby Cam. Un placer y nos escuchamos la próxima. Bye.